Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia con el análisis de coyuntura oportuno en titulares. Aquí está el primero, en Noticia Venezuela. Condena del gobierno bolivariano, condena del gobierno ruso a nuevas acciones ilegales de Estados Unidos. Ahora lo que se intenta afectar es la relación entre las petroleras Rosneft y PDVSA a través de Rosneft Trading. ¿Es solo contra Venezuela? ¿Es acaso una excusa para generar caos en el precio internacional del petróleo? Un asunto que profundizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, Bolivia. El movimiento al socialismo se declara en emergencia y deja en evidencia la estrategia del Tribunal Supremo Electoral. El TSE cambia los tiempos para mantener en suspenso las candidaturas de los más reconocidos líderes del MAS en las elecciones del próximo 3 de mayo. Les contamos de qué se trata y profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia en titulares, Colombia. Al cúmulo de escándalos que rodean al presidente del país, a Iván Duque, y al uribismo, se suma el laboratorio de fake news bautizado, conocido como La Bodeguita. ¿Quiénes son su objetivo? ¿Cómo funciona? ¿Alguien realmente investigará? Preguntas para un analista desde Bogotá. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela, Estados Unidos atacó con medidas coercitivas a una filial de la petrolera rusa Rosneft por comerciar con el país suramericano. La medida forma parte de las acciones ilegales contra el gobierno del presidente Maduro, cuyo gabinete eleva el caso de agresión a todo un pueblo ante la Corte Penal Internacional. Detalles a continuación. El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones sobre la empresa rusa Rosneft Trading S.A., filial de la estatal rusa Rosneft, responden al manejo de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Incluyen el congelamiento de todas las propiedades e intereses de Rosneft Trading en Estados Unidos, así como las del presidente de la Junta Directiva, Didier Casimiro. Además, dan 90 días de plazo para que las compañías estadounidenses suspendan o cierren los negocios con la firma rusa. El Departamento del Tesoro también tiene en la mira la multinacional energética española Repsol por sus actividades con Venezuela. Las acciones forman parte del bloqueo unilateral que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Como dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Rosneft Trading es un comerciante global de petróleo involucrado en la venta y transporte de alimentos que brindan una línea de vida al régimen ilegítimo de Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso no tardó en responder. Advirtió en un comunicado que la política de sanciones de Washington socava el libre comercio mundial. El Kremlin afirmó que la medida contra Rosneft no influye en su política internacional con países como Venezuela, Siria o Irán. Desde Venezuela, el canciller Jorge Arriaza reiteró que estas nuevas acciones ilegales de la administración Trump agreden la economía y al pueblo, por lo que serán incorporadas a la demanda que el país elevó ante la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos. Hemos demandado al gobierno de los Estados Unidos por tomar medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano y tiene la Corte Penal Internacional un caso sólido para investigar, para enjuiciar y para determinar responsables, para determinar quiénes son los culpables de haber firmado órdenes ejecutivas. Para Estados Unidos, Rusia no es una molestia solo en Venezuela. Desde Italia, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, denunció que el país norteamericano roba el petróleo de Siria y al mismo tiempo prohíbe el suministro de petróleo a ese país a través de sanciones. Por un lado, los yacimientos petrolíferos donde extraen el petróleo son controlados por Estados Unidos. Ahí se desarrolla abiertamente y con desparpajo un robo de las riquezas que le pertenecen a Siria y al pueblo sirio. Por otro lado, se prohíbe el transporte del petróleo hasta allí.
La Casa Blanca reparte sus llamadas sanciones por el mundo sobre aquellos territorios que no ceden a su control y en los que se ve amenazado por otras potencias. Sumamos información a esta hora con Leo Retamal desde nuestra sede central. Leo, muy buenas noches. Esta noche, precisamente a propósito de reacciones, hay comunicado de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Te preguntamos de ello. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un comunicado que fue emitido durante horas de la tarde, como tú señalabas, por PDVSA, en que denuncia esta estrategia o devela que detrás de estas sanciones habría una estrategia, una especie de sicariato económico, como lo llama, de parte de Estados Unidos para lograr un control hegemónico del mercado petrolero. Estas sanciones tienen varias aristas. Esta que está denunciando PDVSA a través de este comunicado señala este aspecto económico que estaría detrás de estas medidas. Señala también que PDVSA, los ingresos que aporta al fisco venezolano van directamente a los planes y programas sociales que lleva adelante la revolución y que por lo tanto este tipo de sanciones están directamente, van en afectación de esos planes. Estados Unidos sabe en qué se invierte ese dinero y por lo tanto está denunciando que habría un menoscabo a la calidad de vida de las personas, como ya se ha venido denunciando en otras ocasiones, por ejemplo, tratamientos médicos que han quedado congelados, puesto que los dineros que aporta PDVSA no han podido llegar debidamente para atender a esos pacientes de cáncer, menores de edad incluso, que se atienden aquí en Venezuela y también en otros países como Italia. Y por último señala este comunicado que establece un fuerte apoyo de la clase trabajadora petrolera de Venezuela para defender la empresa. Lo decía esta tarde también el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señalando que ya estaban activados todos los mecanismos de defensa de parte de los trabajadores para poder hacer frente a este tipo de sanciones que en la expectativa de Estados Unidos espera que merme la producción de Venezuela. Así que toda la clase obrera ya estaría preparada y en alerta para tomar una ofensiva frente a este tipo de acciones. Y por último señala el comunicado un mensaje de solidaridad con Rosneft para poder enfrentar en conjunto este momento de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales. Destacar este punto finalmente, esta tarde el canciller señalaba que son sanciones, como las llama Estados Unidos, pero quienes las sufren sufren medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales, que están por encima del derecho internacional, y esto es lo que está llevando adelante Venezuela en un caso presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya para sancionar este tipo de medidas como crímenes de lesa humanidad, como atentados contra los derechos humanos del pueblo venezolano, en este caso que presentó Venezuela la semana pasada, y que estas nuevas medidas contra Rosneft serían presentadas en la carpeta que está llevando adelante Venezuela. Tatiana. Que se suma ahora esta nueva acción ilegal de Estados Unidos. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Quintero, es periodista de investigación, analista político. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué tal? Gracias a ti, muchas gracias por acompañarnos. Hoy, de nuevo, se recibe en el país, hay múltiples reacciones, como ya hemos visto parte de ellas, más sanciones, más acciones ilegales de Estados Unidos, pero ya no es solamente Venezuela, golpean a una filial de Rosneft y también amenazan a España. Así que esto parece que ya no es solamente Venezuela. ¿Cuál es tu visión? Sí, evidentemente desde un principio, así como no fueron funcionarios unilateralmente, como decían que iban a ser los sancionados desde el año 2015, luego 2016, recuerdo incluso hasta los analistas internacionales acá dentro de Venezuela y fuera decían que estas sanciones solamente iban a afectar a altos jerarcas del gobierno y señalaban nada más que solo altos funcionarios iban a verse afectados, que iban a congelarse sus cuentas, bienes en el exterior. Evidentemente esto nunca se ha mostrado, nunca han mostrado un solo bien personal de alguna de estas figuras políticas que han venido sancionando, pero desde el mismo año... Eso primero era entonces como una especie de fachada. Era una fachada, porque desde el mismo año 2016, ya en mayo, Citibank anuncia una medida unilateral de
no hacer transferencias con respecto a cuentas que tuviesen que ver con el gobierno venezolano. Estamos hablando de mayo del año 2016, en el cual ya Venezuela casi no podía utilizar la banca occidental a través del switch 33, que es por donde se hacen la mayoría de las transferencias de este lado del mundo. Ahora bien, luego 2017 continuaron las medidas, 2018, y han venido, pues, luego de toda esta autojuramentación de un diputado de la Asamblea Nacional, que vino hasta hace poco decayendo en popularidad y por eso viaja inmediatamente ahora, a principios de este año, a principios del mes de enero, a buscar más sanciones. Porque recordemos que el año pasado, cuando es detenido uno de sus principales, el jefe de su despacho, en su teléfono celular, el ministro en aquel momento, Jorge Rodríguez, mostró las pruebas de que estaban intentando apropiarse de cuentas bancarias que pertenecían a esta alianza Rosneft-PDVSA, Citgo. Luego de esto, pues, continuaron señalando que Venezuela iba a caer en default, que no iba a poder pagar su deuda para este año, pero ya finalizando el año comenzaron a hacer silencio porque sabían que tenían a puertas el vencimiento de los bonos 2020. Si mal no recuerdo, creo que fueron casi $1.000 millones, 913 millones de dólares que logró refinanciar el presidente Nicolás Maduro a través del gobierno venezolano junto a esta empresa rusa. Se entregó como garantía, si bien no se estaba planteando vender, no se está planteando, por supuesto, perder un activo tan importante como Citgo. Recordemos que nosotros, los venezolanos, o sea, una empresa, aunque no venía funcionando así hasta hace pocas décadas, no fue sino hasta el año 2004 que el presidente Chávez se tomó la iniciativa de empezar a exigir dividendos a Citgo, en los cuales en el primer año de exigir eso llegaron apenas unos 400 millones de dólares, a pesar de tener más de 5.000 estaciones de servicio y 3 refinerías allá. Cuando me das esa cifra, lo que uno se pregunta es si lo que estaban buscando precisamente los operadores de la llamada oposición fuera de Venezuela era irse contra ese trofeo, apoderarse de ese trofeo. Claro, es algo sumamente importante, son 3 refinerías, son más de 5.000 estaciones de servicio que hacen vida dentro de los Estados Unidos con el nombre de Citgo. En este caso, ¿qué sucedía ahora acá? Si bien, como te dije ahora, no estaba planteado el tema de vender Citgo, sí estaba en el contrato, al vencerse, pues una de las cosas, por el Tribunal de Arbitraje, así se hizo en el contrato, era asumir entonces el pago de la deuda. Nosotros estábamos colocando Citgo como garantía un 51% de la empresa, que pasaría entonces a mano de Rosneft si nosotros no lográbamos honrar el compromiso. Entonces un 51%, un 49% para la República Bolivariana de Venezuela sobre esta empresa. Entonces los dos enemigos, como lo está planteando, los dos enemigos comunistas, como los están planteando en los Estados Unidos, por lo menos en el último discurso del presidente Trump, tomando un reposicionamiento estratégico dentro del mercado petrolero estadounidense. Entonces también tenemos a un Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado norteamericano, recordemos que viene de ser director de la CIA, recordemos también, recordémosle y digámosle esto al público, nada más y nada menos es dueño de una de las empresas que tiene mayor participación en la perforación de campos petroleros en los Estados Unidos, que es Century International. Tiene ya unos 15 años casi ya con esta empresa. Esta empresa en los últimos años se ha migrado a la fabricación de taladros con la finalidad de perforar o fracturar la corteza, el llamado fracking, correcto. Y tiene muchos intereses en los Estados Unidos con esto, tiene una participación de casi un 60% de lo que está, digamos, de la perforación petrolera, pero además es el que principalmente está explotando fracking aquí mismo, al lado, en la República de Colombia, en el departamento del Cesar, es el que está colocando toda la infraestructura para que comience. ¿La empresa de Pompeo? Sí, señor. Imagínate. Que es Century International. Esto acá mismo, de hecho, por eso se han incrementado los sismos, eso lo podemos consultar en la página de Funvici, en estos últimos 3 años,
justamente por esto. ¿Por qué? Ese es uno de los efectos. Claro, es uno de los efectos y por eso hay microsismos tanto en el Cesar como en el estado Zulia. ¿Qué pasa? A Colombia le quedan unos 45, 46 meses, pues ya hablamos de meses, ya no hablemos de años, comencemos a hablar de meses de petróleo. 2 años aproximadamente. No, casi unos 4 años. 4 años. Casi unos 4 años. Vamos a ver si se lo ponemos por arriba, podemos colocarle 50 meses, pero está entre los 45, 46 meses de petróleo. Tienen un parque automotor importante de gasolina. Aparte de esto, requieren el combustible para destilar, preparar narcóticos. Esto no es un secreto. Las Naciones Unidas así lo dijo en su último informe de 2018, que Colombia había aumentado la fabricación de cocaína, tanto fabricación como el envío hacia los Estados Unidos. Desde el cultivo, perdón, en términos de hectáreas aumentó. Correcto. Sí. Entonces, el combustible es sumamente importante. Y esto es un reposicionamiento, o es una especie de ya no se habla ni siquiera de teoría de conspiración, porque dejan las trazas de todo lo que vienen haciendo, de todo el movimiento que vienen haciendo en la región, justamente para hacerse del negocio petrolero. Y este señor diputado que celebró hoy justamente esta sanción, que es al final contra la República Bolivariana de Venezuela, porque si bien estábamos en sociedad, y eso ha servido para oxigenar sobre todo las finanzas, que estamos siendo perseguidos, por favor. O sea, recordemos, tenemos más de 1.200 millones de euros retenidos por la intermediaria europea Euroclear, tenemos dinero retenido en Estados Unidos. O sea, es decir, no nos están estrangulando económicamente, y creo que quieren ir a esto que dijo el presidente Trump hace un par de semanas, que querían aplastar. Esa fue exactamente la palabra que utilizó. Aplastar a Venezuela. Y aplastar a Venezuela es a todos los venezolanos, por favor. Es terrible cuando uno revisa las redes sociales con respecto a este tipo de reacciones de estos líderes, entre comillas. La gente celebra. Es como decir, vivan las cadenas y viva el hecho de que nos vayan a hacer daño. Eso es sumamente preocupante también. Quiere decir que, bueno, tenemos que esforzarnos mucho más. Que Telesur es un trabajo gigantesco, pero es a nivel de comunicación explicarle esto que está ocurriendo en este momento. Porque además es que todas estas acciones, ninguna de ellas tiene ideología o tiene color político, afecta a todo un conjunto de una sociedad. A diferencia de Venezuela, como bien lo planteó hoy el canciller Daniel, Rusia a través de los comunicados dice, esto lo que afecta es... primero, la economía a nivel mundial. Claro. Esto lo que afecta es el derecho a nivel internacional. A nosotros directamente no nos afecta. Y entonces ya, si alejamos esta misma situación de Venezuela, vemos a estas dos potencias, una que está inmersa en un mundo que entiende que ha cambiado y otra que no. Así que vemos también cómo Venezuela pasa por un asunto de reacomodo mundial. Sí, en este nuevo orden mundial que se está planteando, una de las cosas que también empezó afectando el 2020, digamos a gran escala, la demanda de petróleo, la demanda en este caso del combustible de avión, combustible para vehículos, pero sobre todo de avión, porque recordemos lo que está viviendo en este momento China, sobre todo, bueno, este aparataje de comunicación que está haciendo ver casi como un problema de salud mundial a esta nación. Incluso hasta hay un tema de racismo y de xenofobia con respecto hacia China y hacia sus ciudadanos. Nada más, el aeropuerto de Beijing mueve unas 100 millones, más de 100 millones de personas al año. Los vuelos han caído increíblemente. O sea, es decir, esto es menos demanda de combustible, menos demanda de petróleo. Solamente estoy hablando de Beijing. Es decir, China en este momento tiene un recorte en la demanda de combustible. Esto va a afectar también en los precios del petróleo en las próximas semanas. Llama la atención porque cuando pasan todas estas cosas, permíteme te interrumpo, lo que suele suceder es que aumenta el precio internacional del petróleo. Claro. En este caso hay una desaceleración de la demanda. Entonces pareciera que estuvieran buscando quebrar ese tope que se había mantenido entre los 50, 60, 55, 60 dólares
por barril de petróleo y quisieran llevarlo nuevamente a mucho menos. Venezuela ya estaba, bueno, recuperando su producción. Venimos bueno, una gran cantidad de ataques internos, incluso paralización de campos petroleros en Occidente, en Oriente, que formó parte también de una conspiración internacional. En el caso cuando ejerció la presidencia de PDVSA, el exministro Rafael Ramírez, hubo una desaceleración de la producción. En este caso Venezuela viene recuperando la producción, ya estamos casi sobre los 900.000 barriles. Una participación de la empresa privada, porque no solamente de PDVSA, acá también hay empresas privadas que tienen casi 100 años de vida, acá españolas, estadounidenses incluso. Estadounidenses. Ahora, estas acciones lo que dicen es que les da 90 días a todas estas empresas para que quiebren su relación con Rosneft Trading. Claro, es eso, es estrangularnos. O sea, son más, en la Cámara Petrolera Venezolana creo que son más de 500 los asociados. Disculpa que no te diga el 500 exacto, pero son más de 500 empresas, desde el que fabrica un tornillo hasta el que puede fabricar un taladro, logística, vehículos, prestación de diferentes servicios. Todos se van a ver afectados por esto. Incluso son personas o empresarios que en algún momento no pudieron ni siquiera estar de acuerdo no con el presidente Chávez o luego con el presidente Maduro, pero que trabajaron en conjunto. Y ya en este momento se están viendo completamente asfixiados, incluso ni siquiera, hace poco veía algo de la Cámara Petrolera que se le ponía un plan al presidente Nicolás Maduro para la recuperación rápida de la producción y están muy entusiasmados en recuperar la producción. Probablemente eso también hace parte del ataque, claro, al ver que hay este proceso de recuperación. Que quieren hacerlo, que quieren recuperar la producción, que no están cerrados a trabajar con el gobierno, sino todo lo contrario. Es decir, es la primera vez en mi vida adulta que veo un gran interés de la Cámara Petrolera en acercarse y trabajar en conjunto para aumentar el precio. Incluso dicen que ni siquiera es necesario cambiar la ley de hidrocarburos, que se puede trabajar con la ley tal cual como está. Ni siquiera plantean cambios de fondo, cambios estructurales, sino simplemente vamos a trabajar. Y vienen todos estos ataques por parte de la administración Trump, por supuesto pedidos desde sus operadores, entre comillas, porque realmente sus instrumentos, son digamos. Simples instrumentos, de pasos, son instrumentos por un tiempo. Claro. Recordábamos, Rusia a través de la Cancillería, a través de los distintos comunicados, ha dicho esto no nos va a afectar, seguimos trabajando con Venezuela, no aceptamos, de nuevo también lo plantean, ningún tipo de estas acciones unilaterales de Estados Unidos también contra ningún país. Desde Venezuela hay distintas estrategias en materia de defensa. Hoy, por ejemplo, dice el canciller, este es un asunto más para llevarlo a la Corte Penal Internacional de La Haya. Claro. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mira? ¿Es un asunto de abrir más espacios de defensa, más acciones de carácter internacional? Claro. Miren, para bajarlo a lo cotidiano, comparar lo que le están haciendo estas medidas, es como si yo obligase a Tatiana Pérez. A ver, yo está violando sus principios de libertad de comercio, de libertad de empresa, de libertad de iniciativas y la libre empresa y el libre comercio y todo esto, y todos los tratados incluso que han venido ellos impulsando en la región. Es como que si yo agarrase y le dijera a Tatiana Pérez, mira, no puedes comprarle a este supermercado, tienes que comprarle a este. Si no le compras a este, entonces te amenazo. Te quito los recursos, te empiezo a bloquear las cuentas. En la mañana, si te vas a levantar para ir a trabajar, pues te espicho 2 cauchos. Si no haces lo que... Eso es una presión. Si no haces lo que yo te digo, si no implementas tal o cual medida económica, medida comercial, o si no rompes relaciones con no, por favor, nosotros tuvimos una dependencia tecnológica militar con los Estados Unidos desde hace décadas. De hecho, hasta hace pocos días logré ver los aviones F-5 en la base aérea Libertador, y estos aviones combatieron en Vietnam, los aviones F-16 que en un momento ni siquiera Colombia, que es su aliado en este momento, le quieren vender
los aviones F-16 porque se ven amenazados, saben que pudieran perder el poder político, pudiera pasar como sucedió en Venezuela, pero en aquella época le vendieron 24 aviones F-16 a Venezuela. Es decir, ellos venían en una, entre comillas, sana relación, por supuesto, de neoexplotación además, claro. hacia Venezuela y de dependencia de Venezuela de los Estados Unidos. El presidente Chávez cambia esa visión y dice, bueno, pero yo quiero abrir el compás. No es solamente una sola línea, no es unidireccional la relación económica que tiene que tener Venezuela. Vamos a abrir el compás, vámonos a Asia, vámonos a Europa. Incluso en aquel momento yo recuerdo que el presidente, cuando se planteó una nueva geopolítica, fue a Francia, trajo convenios por más de 15.000 millones de dólares con Jacques Chirac. Empezó a cambiar todo, empezó a cambiar la relación militar y comercial con China y también con Rusia, que es un fabricante de elementos de seguridad y defensa muy importante, y ya que Estados Unidos nos comenzó a bloquear, porque recordemos esto, el bloqueo comenzó en el año 2005 con el presidente Bush en la presidencia, en su segunda presidencia. ¿Por qué planteas esa fecha? Porque 2005. en aquel momento, en el año 2005, comenzaron a dejarse de vender los repuestos para los aviones F-16, comenzaron a dejarse de vender los repuestos para los aviones o los helicópteros, perdón, Bell 412, 407, los Bell Ranger, se le dejaron de, o sea, fue muy difícil. Fue el Esto ha primer sido, paso entonces claro, para llegar a lo que tenemos hoy. años en la triangulación de buscar repuestos de aeronaves norteamericanas. Los F-16, bueno, difícilmente se han podido mantener en vuelo. Sin embargo, bueno, esto no lo deberíamos decir por seguridad de Estado, pero sí lo decimos con orgullo de que muchas de estas aeronaves F-16, no voy a decir cuántos están volando, pero son muchos. De los 24 hay muchísimos que están volando. Ellos para esta fecha esperaban que ni siquiera uno estuviese en vuelo. Hay muchos, es increíble lo que han hecho nuestros ingenieros y cómo han... Fue lo mismo que le hicieron en un momento a Irán cuando le vendieron los Tomcat F-14, fue la única nación a la cual se lo vendieron y luego se le cambió el panorama político. Lo mismo sucedió con Venezuela. Entonces, desde el año 2005 ya ellos nos han bloqueado con el tema de la adquisición de los repuestos, también con camiones para uso militar, tanques de guerra, etcétera. Por allí comenzaron, por allí comenzaron. Entonces, la verdad, tenemos ya más de una década de bloqueo. Parece que poco, bueno... pero hay que comunicarlo mucho para que la gente vea que esto no es ahorita, esto tiene ya unos cuantos años. Y con todos estos ejemplos, para despedirte, no quiero dejar de recordar lo que pasó este fin de semana. Una acción que veíamos con un gran nivel de logística, de organización. Las fuerzas militares de Venezuela también le enviaban un mensaje al mundo. ¿Cómo entenderlo desde esta visión del bloqueo que ejerce de manera permanente Estados Unidos sobre el país? Sí, bueno, hubo una movilización, más de 2 millones de mujeres y hombres combatientes. De verdad yo me sentí muy orgulloso, tuve la oportunidad de verlos, acompañar al comandante estratégico operacional, el almirante en jefe Remigio Ceballos, con esta oportunidad, siguiendo, bueno, la instrucción del presidente Nicolás Maduro y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en realizar todo este gran ejercicio. La verdad, al ver, bueno, estuvimos en Turiamo, estuvimos en la isla de Lorchila, en el Mar Caribe, estuvimos en el occidente, el oriente, a todos lados, es increíble, de verdad. Sobre todo el nivel de conciencia, a veces uno encerrado en sus pequeñas burbujas en la ciudad, uno cree que, no, todo es increíble, hay un nivel de conciencia y uno, bueno, a veces que se meten con, que si los abuelitos que defienden, bueno, también forman parte de, o sea, aquí hay gente que de verdad quiere la patria. Y también hay fuerzas de acciones especiales, hay comandos, hay tanquistas, hay misilísticos formados dentro y fuera del país, hay francotiradores, hay una gran cantidad de miembros de la Fuerza Armada que nos hace un gran potencial dentro de la Fuerza de Defensa de nuestra nación. Con eso te despido, Daniel. Sí. De allí que genere tal nivel de preocupaciones los alrededores de las fronteras. Mira, créanme de Venezuela. Que hay bueno, un país yo no que puedo necesita decir defenderse. Tanto, pero créanme que miren, el nivel de armamento, todo bien aceptado, todo funcionando, los misiles Pechora activos, los Merck, el ZSU-23, o sea, una gran cantidad de armamento nuevo que está funcionando
de manera perfecta y además operado, a pesar de toda la campaña que han hecho para que deserten los jóvenes. Uno ve gente joven, gente con mucha conciencia patria, dispuesto a defender, pues está muy consciente de que sabe que lo que está pasando en Venezuela en este momento no está siendo creado por el presidente Nicolás Maduro, sino forma parte de toda una conspiración internacional para derrocar una nueva manera de pensar, ejercer y entregar la política a los ciudadanos en pro de su beneficio. Muchas gracias. Con eso te despido, Daniel. Un placer. Muchas gracias a ti también. Gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. El movimiento al socialismo se declara en emergencia, deja en evidencia la estrategia del Tribunal Supremo Electoral. El TSE cambia los tiempos para mantener en suspenso las candidaturas de los más reconocidos líderes del MAS en las elecciones del próximo 3 de mayo. Les contamos de qué se trata y lo analizamos en minutos. Estamos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, estado de emergencia permanente. Así se ha declarado esta jornada del partido del Movimiento al Socialismo, luego que autoridades electorales mantuvieran en estado de revisión varias habilitaciones de sus candidatos, entre ellas la del aspirante a la presidencia de la Nación, Luis Arce. Detalles a continuación. De acuerdo con un comunicado de la organización política, la medida afectó, entre otros, al candidato a la presidencia Luis Arce, así como al exmandatario boliviano Evo Morales, candidato al Senado por Cochabamba, y Diego Pari, postulándose al Senado por Potosí. En el documento, el movimiento político denunció el intento político de sectores incrustados en el órgano electoral que intentan eliminar a sus candidatos por intereses mezquinos y antidemocráticos. Frente a esta situación, se declararon en emergencia permanente. Enfatizaron además que el pueblo boliviano se ha caracterizado por optar el camino democrático, canalizando las reivindicaciones históricas de los excluidos de manera pacífica, por lo que exigimos que el órgano electoral plurinacional se encuentre a la altura de este logro histórico. Este comunicado es la respuesta a las declaraciones de Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, donde expuso que el exmandatario Evo Morales está en una lista de candidatos con impugnaciones. Además indicó que un 60% de los observados fueron inhabilitados. Toda esta situación indica que se está condicionando la participación de los líderes representativos de la izquierda boliviana, que además fue derrocada por un golpe de Estado al presidente Evo Morales y pareciera por parte de la extrema derecha una jugada para legitimar la actual dictadura. De hecho, este comunicado se emite desde Argentina. Recordemos que el presidente de la campaña es el expresidente de la campaña del Movimiento al Socialismo, es el expresidente Evo Morales, y desde allí se sigue alertando acerca de esta situación. Sin embargo, en medio de todo ello, vemos también cohesión en lo que significa y la lucha que hay en Bolivia y cómo se recibe en Argentina. Por eso tenemos este tuit de nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Silvestre. Allí lo tenemos, ella dice: el presidente Alberto Fernández se reunió con el candidato a la presidencia de la fuerza que lidera @Pueblo, el exministro de Economía Luis Arce. Lograr apoyos para garantizar el proceso electoral en Bolivia a fin de recuperar el Estado de Derecho, un tema central del encuentro. Esta última parte resulta central, recuperar el Estado de Derecho, tema central del encuentro. Es lo que se denuncia, que se exige a nivel internacional, y de hecho a esa llamada comunidad internacional por parte del expresidente Evo Morales y ahora del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, el ministro de Economía. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Manuel Mercado, es especialista en comunicación política, es analista político, nos acompaña desde La Paz. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda Latinoamérica, a toda la gente de Telesur. Muchas gracias. Manuel, ¿qué crees que es lo que está pasando dentro del Tribunal Supremo Electoral?
¿Hasta dónde dice que llega realmente su nivel de independencia, como lo hemos visto durante esta jornada, la alerta que emite el Movimiento al Socialismo a través del comunicado? Bueno, yo creo que el nivel de independencia se lo va a poder observar recién en las siguientes horas, cuando veamos cuál es el nivel de apego que tiene este Tribunal Supremo Electoral a las normas que están vigentes en este momento. Hay que recordar que hay una presión muy importante sobre el Tribunal Supremo Electoral que nos hace pensar que en este momento va a tener dificultades para imponerse sobre cierto tipo de grupos y sobre cierto tipo de intereses políticos. Yo creo que la habilitación de algunos de los candidatos, si no la totalidad de los candidatos del MAS, va a ser una primera prueba muy importante para poder definir qué tan independiente es este tribunal y cuántas garantías puede ofrecerle a la democracia boliviana para poder llevar adelante este proceso electoral que se viene. Hay que recordar que hasta este momento no han habido demasiados problemas porque han sido simples formalidades las que ha tenido que enfrentar el Tribunal Supremo Electoral en el momento de recibir las candidaturas. Pero en el momento en el que tiene que hacer las veces de juez y definir, en este caso, quiénes pueden y quiénes no pueden habilitarse en las candidaturas, en este caso, ni más ni menos que en las candidaturas presidencial y en las primeras senaturías de dos importantes departamentos, por el principal partido político boliviano, es que vamos a ver de qué manera va a construir su independencia y también, obviamente, de qué manera va a construir su credibilidad, no solamente ante la población boliviana, sino también a nivel internacional. Esa es la situación. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, con Manuel Mercado, especialista en comunicación política, analista político. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con él, porque este precisamente es el contexto que de hecho lo ha explicado aquí en el servicio informativo de Telesur Noticias nuestro corresponsal Freddy Morales de una manera muy detallada. Lo que hay es un cambio en los tiempos y eso no tendría sentido. Nada más transparente que saber exactamente con los documentos que se entregaron quiénes están habilitados y quiénes no. Sin embargo, lo que se denuncia desde el Movimiento al Socialismo a través de ese comunicado es que hay un intento precisamente de sacar a todos los candidatos del Movimiento al Socialismo, ya sea la fórmula presidencial, Luis Arce y David Choquehuanca, como los aspirantes a Senado y también a diputados, para alejarlos de cualquier posibilidad política. La razón, dicen ellos, es muy obvia, es la primera fuerza política del país. De hecho, en las últimas encuestas, la que se emitía hace solamente 24 horas, tal de quedaba de esa manera. Luis Arce y su fórmula a la vicepresidencia, el ex canciller David Choquehuanca, van punteando con más del 30% de la intención de voto. Sigue Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con 17%. En tercer lugar, la presidenta de facto, Yanine Áñez. Así sucesivamente, 7 candidaturas, todas de derecha, extrema derecha, que acompañaron el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Lo que les estaba hablando, precisamente ahí está, esta encuesta que se emitió la víspera, que ya la analizamos aquí en el Noticia. Vuelvo con usted, Manuel, ¿me escucha? Claro que sí. Qué bueno. Brevemente perdimos la comunicación. Ahora bien, si dice el Tribunal Supremo Electoral que se apegan a la revisión técnica, ¿por qué tanta demora y mejor no dejar que sea el próximo 3 de mayo que el pueblo decida qué es lo que aspira, para que no se genere tal nivel de zozobra y de incertidumbre en el país? Bueno, hay que entender que este Tribunal Supremo Electoral es el resultado de un proceso absolutamente complejo, por llamarlo de alguna manera, y es el resultado de cierto tipo de acuerdos políticos que han tenido el uso de la fuerza de por medio. Entonces, es un Tribunal Supremo Electoral que está respondiendo a una lógica totalmente diferente y una lógica que también tiene que considerar el enorme nivel de efervescencia que existe y de también, en este caso, de molestia y en muchos casos de amedrentamiento que existe en Bolivia. Y un amedrentamiento que
se genera en diferentes sentidos, porque el mismo Tribunal Supremo Electoral está siendo objeto de presiones por diferentes grupos, diferentes sectores, diferentes líderes que están tratando de obligar al tribunal a que considere la posibilidad de que algunos de los candidatos más importantes del país no puedan ingresar dentro de las listas y no Manuel, puedan ¿quién ser ejerce habilitados. el mayor nivel Entonces, de presión? Sí, ¿quién ejerce el mayor nivel de presión? Diría uno, en términos lógicos, que sería quien representa al gobierno de facto, la señora Yanine Áñez, que además es una candidata a la presidencia, cuando dijo justo cuando se daba el golpe que ese no era su interés, ahora vemos que sí. ¿Quién entonces puede ser incluso en este momento más fuerte que ella para ejercer tal nivel de presión? La presión que se está ejerciendo sobre el Tribunal Supremo Electoral viene de diferentes sectores que han apoyado el golpe de Estado que se ha dado. Por ejemplo, algunas personalidades que han estado o que están vinculadas a un Consejo Nacional por la Democracia. Después hay diferentes grupos cívicos que están también en esa línea. Es decir, hay muchos actores políticos que están en contra del MAS, no necesariamente que están a favor del gobierno de Yanine Áñez, pero sí que están en contra del MAS, que están ejerciendo presión sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y no solamente sobre el tribunal, sino también sobre diferentes actores políticos del MAS para tratar de evitar que se haga efectiva esta candidatura que, como ustedes bien saben, en este momento, luego de las encuestas que se han presentado este fin de semana, muestran con claridad que el movimiento al socialismo tiene un núcleo duro muy importante que en este momento está respondiendo, al menos desde las encuestas, y sigue manteniendo su apoyo. Yo creo que la presión sobre el tribunal apunta esencialmente a la reducción de las posibilidades de presencia del MAS en las elecciones y obviamente para tratar de que sean estos actores u otros actores políticos que no hacen pública su posición puedan indirectamente definir las candidaturas del movimiento al socialismo. Muchísimas gracias, Manuel, por este análisis. Persecución política, persecución electoral, persecución judicial. Todavía hay algunos que se preguntan si lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Colombia. Al cúmulo de escándalos que rodean al presidente de la Nación, a Iván Duque, y al uribismo se suma el laboratorio de fake news que tienen este nombre. Ha sido bautizado en Colombia como La Bodeguita. Pero ¿quiénes son su objetivo? ¿Cómo funciona? ¿Alguien investigará? Son preguntas que vamos a analizar en minutos. Estamos en Es Noticia. Somos un sector que viene en constante crecimiento, muy profesional. 6 meses para obtener una planta de esta y poderla trasladar al campo y sembrarla. Gracias a Dios en el Ecuador existe una tal variedad de sabores por diferentes tipos de provincias, por diferentes tipos de cacao. El Gran Cacao. Sábado, solo por Telesur.
En Noticia Colombia, en medio del escándalo producto de las declaraciones de la exparlamentaria Dida Merlano, el lobby mediático conocido como La Bodeguita salpica a las más altas personalidades del gobierno, que vinculan al presidente Iván Duque, al senador Álvaro Uribe Vélez, como los líderes de una opaca agrupación. Detalles a continuación. De acuerdo a una investigación publicada por el portal La Liga contra el Silencio, La Bodeguita Uribista sería un grupo de WhatsApp de al menos 88 integrantes, creado el pasado mes de septiembre por la diplomática Claudia Bustamante, quien a la fecha ejercía funciones como cónsul en Orlando. La Bodeguita fue ideado para posicionar la agenda del Centro Democrático, desprestigiar a personalidades y medios de comunicación adversos al uribismo, entre otras actividades, a base de fake news y campañas sucias. Con base en la misma publicación, personajes estrechamente ligados al expresidente Uribe estarían en las posiciones de control del chat. La moderación recaería en Juan Pablo Vieri, exgerente de RTBC y antiguo contratista del Estado colombiano, la administradora y creadora del grupo Claudia Bustamante, ex candidata al Senado por el Centro Democrático y funcionaria del consulado en Orlando, Víctor Muñoz, antiguo consejero presidencial para Innovación y Transformación Digital, Stephanie Carrillo Renal, jefa de prensa del senador Álvaro Uribe Vélez, y Hernán Darío Cadavid Márquez, también asesor de trabajo legislativo del senador Uribe. El apodo del grupo se debe a una estrategia de posicionamiento de contenido en redes sociales, conocida como bodega, que parte de un principio de organización jerárquica. En este caso, Uribe y Duque estarían en la cúspide. El senador Iván Cepeda pidió la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia indagar sobre una posible vinculación del grupo de WhatsApp en relación a la investigación por presunta manipulación de testigos que le sigue el alto tribunal al expresidente Uribe. Al revuelo ocasionado por La Bodeguita se suman otras denuncias relacionadas con espionaje ilegal. En una declaración, el teniente coronel Álvaro Amortegui acusó a oficiales cercanos al gobierno de estar utilizando los órganos de inteligencia del Estado de manera irregular. El día de hoy realizo este video con dos objetivos. El primero, solicitarle al señor presidente de la República y al ministro de la Defensa y al comandante general de las fuerzas militares se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas. Esta serie de denuncias, aunadas a las revelaciones de la excongresista Merlano, ponen sobre la mesa la estrecha vinculación entre la élite dirigente del país y las fuerzas represivas del Estado para perseguir y satanizar a la oposición política. Vamos con el análisis vía telefónica. Saludamos a Hernán Camacho, es analista político, periodista del semanario Voz, nos acompaña desde Bogotá. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué es lo que hay detrás de La Bodeguita y particularmente quién era digamos, la víctima objetivo de esta bodeguita, de ese laboratorio de fake news? Pues, Tatiana, es un poco trasladar la disputa ideológica y política desde el campo mediático a las redes sociales. En este caso, pues, por supuesto, estamos hablando de los mismos objetivos a los que el presidente, o digamos el gobierno, el partido de gobierno, tradicionalmente ha criticado con vehemencia. Estamos hablando de algunos medios de comunicación, de algunos particulares, digamos, personalidades políticas y, por supuesto, algunos miembros de la justicia. En este caso, se traslada esa suerte de hostigamiento a quienes no son uribistas y quienes, pues, por supuesto, plantean tesis distintas alrededor de los temas del país, en una situación particular en torno a redes sociales. Se construye una suerte de enemigo exclusivo, digamos, del uribismo, y se construye todo un organigrama
todo un andamiaje y toda una estructura que utilizan la mediación pues, de las redes sociales para atacar esas cuentas. Esto, digamos, tiene varios elementos, empezando porque es un asunto bastante, una suerte de concierto para delinquir, dirían los abogados en Colombia, que es que se conjugan una serie de personas para manipular, y eso pues evidentemente, digamos, enmarcaría dentro del delito de la injuria o la calumnia. Ahora, es un contenido político, por supuesto, es una agresión directamente a objetivos, digamos, de alto valor, si se quisiera utilizar el término militar, de críticos del uribismo. Y en este caso, pues fueron Noticias 1 y los periodistas que más han venido develando una suerte de comportamientos políticos y sociales del uribismo, y que adicionalmente pues también eso está ligado a una disputa ideológica en medio pues de una situación difícil y compleja para el uribismo. Pues, hay un uribismo en crisis, hay una división interna, y lo que pretende todo este tipo de estrategias mediáticas. Claro, y en todo caso, Hernán, llama la atención, llama esto sin duda mucho la atención, porque vemos que el uribismo tiene a la mayor parte de los medios de comunicación de su lado. Evidentemente, está claro, detrás de todos estos medios de comunicaciones están los grandes grupos empresariales del país, pero la realidad es que desde la mediática nacional, la mayoría, el 99%, son uribistas. ¿Por qué entonces tanto temor a que se genere desde otro medio de comunicación que no representa la mayor parte una postura de carácter crítico al uribismo? ¿O es que hay una situación mucho más de fondo desde la sociedad colombiana? Sí, efectivamente, esa pregunta me da pie para analizar lo que significa el papel de las redes sociales en estos tiempos de descontento social. Lo que demostró el pasado paro, que digamos aún hay distintas actividades alrededor de ello, es que el grado de conciencia del pueblo colombiano en reclamar derechos, pero sobre todo en identificar políticamente los intereses nefastos del uribismo para el futuro de los colombianos, es justamente eso. Las redes sociales lograron romper ese cerco mediático. De una u otra manera, lo que en el fondo hay es que no existe hoy un monopolio de la información en Colombia. Al no existir ese monopolio de la información en Colombia, en cabeza de los socios, precisamente del uribismo, pues se desata toda una suerte de situaciones complejas para el uribismo en redes sociales. Y me parece que esa es la razón por la cual ellos buscan en ese escenario de debate político y social que resultan las mediaciones de las redes sociales, pues en un escenario perfecto para contrarrestar lo que significaría, digamos, que se revele todo lo que hay detrás del aparato, de la estructura y de la orientación política del uribismo en Colombia. Lo que esto quiere decir, o en general la derecha, lo que esto quiere decir es que las redes sociales lograron romper ese monopolio y empezar a decir ciertas verdades que molestan al uribismo, que incomodan por el momento político que pasa el país, y digamos de una u otra manera su manera de imponerse y de ser hegemónicos en términos de información y de iniciativa política, pues está quedando a un lado y está siendo reflejada un poco esa posición en una suerte de resistencia desde las redes sociales. Y luego entonces su afán por estar allí y tratar de contener eso. Sin embargo, pues las redes sociales es un elemento de una u otra manera con cierto grado de libertad que ha generado en medio de una convulsión social la situación de descontento generalizado en Colombia, la situación de oposición política al gobierno, digamos, al partido de gobierno, está, digamos, en las redes sociales tratando de superar eso, de generar conciencia, y eso pues es incómodo para la gente. Fíjese Tatiana, que estamos asistiendo incluso a situaciones que llaman la atención. Por ejemplo, desde las redes sociales hace unos días se ha manifestado que hay una suerte de estructura criminal que es la que está motivando al paro en Colombia.
y que lo hacen desde las redes sociales fuera del país. Todo eso es básicamente una mentira, digamos, bien contada, pero es una mentira al fin y al cabo. Y que los culpables están dentro, Hernán, y lamentablemente con esto debo despedir, pero recuerdo lo que ha dicho hoy particularmente un medio de comunicación local colombiano, y que los culpables están dentro de Venezuela y de Rusia. Tal capacidad le abrogan a estas naciones para generar las protestas en Colombia y tal nivel de protestas de 4 meses consecutivos en Chile, porque no era solamente con Colombia, sino también con Chile, Hernán. Con eso te despido. Sí, efectivamente lo que va aquí es una mediación del paro, digamos, de las actividades de paro por redes sociales, y eso es lo que realmente incomoda al uribismo. No es una cuestión de un enemigo interno o un enemigo externo, que es en buena medida el argumento para tratar de ubicar las redes sociales como el enemigo, y por supuesto de concluir o de redondear lo que significa Venezuela y Rusia en torno a nuestra política interna. Yo creo que esto hace parte de esa idea de construir un enemigo desde las redes sociales, que es Venezuela, que es Rusia, pero que definitivamente yo creo que no lo van a lograr, porque no hay credibilidad, porque no hay un proyecto político, en el caso del uribismo, fuerte, porque hay una crisis interna y porque la conciencia del pueblo colombiano se ha elevado a tal punto que ni la televisión ahora como mediación anterior o como las redes sociales como la mediación actual no han podido ganar esa batalla que se sigue dando en términos ideológicos, culturales y políticos. Ese es el asunto de fondo. Hernán, gracias. Un placer. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.